de medicina es un gran logro, la verdad. Espero que este año les vaya súper bien, que estudien muchísimo, que aprendan muchísimo, porque recuerden que en tercer año de medicina es cuando acabamos de estudiar las ciencias básicas, ¿no? Porque las ciencias básicas de la medicina son anatomía, fisiología, semiología, todas estas materias son las que nos van a ir formando los pilares básicos para ser un médico. Entonces tienen que echarle muchas ganas porque todo el mundo dice de que los primeros 3 años, pues eso, son las bases, ¿no? Y se van a ir repitiendo y conforme veamos otras materias de años superiores, pues necesitamos esas bases y necesitamos aprenderlas bien. Entonces aquí yo les armé diapositivas, les armé para cada una de las materias, son 6 materias, y les armé también con parte de comentarios personales, les armé con qué docentes hay y los parciales, ¿no? El temario de cada uno de los parciales. Entonces les voy a ir nombrando un poco acerca de eso. Recuerden que todo lo que yo voy a contar son experiencias personales, ¿no? O sea, si yo les digo, por ejemplo, yo metería de nuevo con tal docente, eso es netamente para mí. No digo que todo el mundo lo vaya a hacer porque todos nosotros somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos gustos diferentes, tenemos metas diferentes, nos gusta aprender de una manera diferente. Entonces, esto es netamente algo personal. Ok, no olviden eso, porque a veces a los auxiliares cometen un error de recomendarles a todo el mundo, ¿no? Este docente, y luego ese docente termina como que haciendo situaciones complejas y termina linchando al auxiliar, así que no me linchen, por favor. Estos son comentarios personales, ¿ok? Ok, entonces vamos iniciando. Aquí les puse, ese fui yo. Ya algunos de ustedes a lo largo del año me habrán escuchado en alguna clase decir de que tercer año fue bastante difícil para mí. Pero hay que tomar en cuenta varios factores, que es el hecho de que yo, cuando inicié tercer año, recién fui auxiliar. Eso quiere decir que en segundo año yo no era auxiliar. Hay gente que en segundo año medicina ya es auxiliar, ¿no? De anatomía, de histología. Yo no. Yo recién empecé a ser auxiliar en tercer año de medicina y agarré 3 materias de golpe. O sea, fui auxiliar de bacterio, de parásito, de fisio, que fueron los grupos donde envié el link. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también sobre la dificultad que yo le veo a tercer año, es tercer año más el hecho de ser auxiliar, porque, bueno, es algo para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que digo que tercer año me dejó así. Me agotó física, emocional, mentalmente. Ok, entonces vamos a empezar con la primera materia de la que quiero hablar, que es semiología, que es una materia troncal. Es troncal, vale hartísimos créditos, no sé cuántos vale, seguramente alguno de ustedes tendrá por ahí cuántos créditos son, pero es la troncal. Es como, por ejemplo, en segundo año la más troncal de todas es fisiología, ¿verdad? Es como que cuando pensamos en segundo pensamos en fisio, cuando pensemos en tercero pensamos en semio. Entonces es algo bastante importante que tomar en cuenta. En semiología ustedes van a aprender diferentes cosas. A grandes rasgos puedo decirles que en esta materia van a aplicar varias cosas de diferentes materias. De fisio, por ejemplo, van a volver a ver espirometría, van a volver a ver electro, pero ahora obviamente aumentando más grado de dificultad, ¿no? Van a tener que aprender a leer un electropatológico, van a aprender a hacer las maniobras, como cuando nosotros éramos pequeños íbamos al médico porque nos dolía el abdomen y empezaban a tocarlos, ¿no? Vamos a aprender a hacer palpación, inspección, todo el examen físico, toda la historia clínica, todo eso vamos a aprender a hacer en semiología. Semiología es una materia, como les dije, troncal, hay parte teórica y parte práctica. En esta materia sí van a tener práctica, porque en segundo ustedes tienen hartísimos auxiliares, ¿no? Pues tienen para anatopato, tienen para parásito, bacterio, fisio, tienen para bioquímica. Aquí cuando ustedes lleguen a tercero no van a tener tantos auxiliares, solamente van a tener su auxiliar de semio y de ciro, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces vamos. Semiología, los docentes, yo los puse así en clave para que no me funen, ¿ok? Pero creo que todo el mundo sabe ya qué significa. Vamos a ver, tenemos a la doctora Panoso, al doctor Arce y al doctor Terraza. Los que yo marqué con rojo son los docentes con los que yo pasé o con los que yo volvería a pasar si volviera a vivir tercer año, ¿ok? Entonces, como les dije, yo en mi caso, yo pasé semiología con el doctor Terraza. Los libros que utilizamos, tienen que saber esto, todos van a dar el mismo examen teórico, seguramente ya lo saben. El teórico es multigrupo, no importa con qué docente elijan, todos van a dar el mismo examen. Entonces, cuando hablemos de libros en la materia de semio, vamos a tener el Suros, que es este que está aquí, el Argente Álvarez, este de aquí, y el Hidalgo. El Hidalgo lo debo tener por acá, es un libro chiquito de bolsillo, lo voy a buscar más tarde.
que no encontré foto, pero es bueno para la práctica. A ustedes les van a decir de que cuando den su examen teórico de semio se van a basar netamente en el Suro, pero en base a mi experiencia puedo decirles de que sacan preguntas también, sobre todo del Hidalgo, porque el Hidalgo es un libro de bolsillo como para internado, es así más o menos. Entonces, tiene muchas cosas concretas que en el Soros no están, muchas cosas así de a mano, vamos a decirlo. Entonces, si les sobra tiempo, lo cual no creo, pero si llegara a pasar, les recomendaría que lean estos tres libros, son muy buenos. El Soros porque es obligatorio, les van a decir que ahí va a salir su examen. El Argente porque es muy bueno para la práctica. Realmente, cuando hablamos de hacer examen físico, es muy bueno basarse en el Argente. Complementar, obviamente, con el Soros, pero el argente es mucho más fácil, más digerible que el suros, porque el suros no tiene colores, ya les voy avisando. No tiene colores ni dibujitos de colores, en cambio el argente sí tiene. Y tiene muy bonitos, creo que acá los tengo los libros. Aquí está el suros. El suros no tiene nada de colores, entonces puede ser un poco tedioso de leer. Y el argente, si se lo quieren comprar en físico, este sí viene con colorcito y así. Entonces eso. Van a tener obviamente tres parciales. En el primer parcial normalmente avanzamos generalidades de la semiología y neumología, solo esos dos temas. Luego pasamos en el segundo parcial con cardio, yo sé que a muchos les gusta el cardio, es muy bonito avanzar eso. También con gastro y con nefrología. Normalmente lo que más entra es cardio acá. Y aquí priorizan, los dos son importantes, pero no es, para mí es más importante. Y en el tercer parcial es donde agarran, y ustedes ya están saturados, porque saben que cuando viene la época de tercero, se acumulan también los finales. Entonces es muy heavy eso. Entonces, cuando lleguen al tercer parcial, práctico teórico de semio, les van a bombardear con temas. Van a tener neuro, reumato, oftalmo, aparato reproductor femenino, masculino, otorrino, un montón de cosas. Y creo que incluso me falta un tema, ¿saben? Porque creo que eran 6 y yo puse 5. Bueno, de acá el más importante, vamos a decirlo así, el que más entra en preguntas y que tienen que priorizar es neurología, ¿ya? Al menos lo que yo he visto, ¿no? Entonces, después de cada parte de la materia, yo les puse aquí los que son comentarios personales. Primero les voy a decir la ponderación, no importa con quién estén ustedes, con la doctora Panoso, con el doctor Terrazas, con el doctor Arce, la ponderación va a ser obviamente sobre 100 y va a estar dividido en 12.5. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos primer parcial, es sobre 25, pero se va a dividir 12.5 primer parcial teórico, 12.5 primer parcial práctico. Lo mismo con el segundo y el tercer parcial. Y en el final se sabe dividir entre 25 también, 12.5 el final teórico y 12.5 el final práctico. Que este año que pasó, los que estábamos con el doctor Terrazas, el final práctico fue básicamente escrito, fue encerrado. Y aquí dice, todos tienen que hacer un video por cada parcial teórico, aplicando las maniobras y prácticas de semio. Eso es todo. Como les dije, no importa con quiénes metan ustedes, cuando pasen los parciales les van a pedir que hagan un video. Van a hacer grupos y van a hacer un video. Obviamente en el primer parcial es todos estos temas que les dije y así. Eso los van a tener que hacer toditos. Otra cosa, las clases de la doctora Panoso y el doctor Terrazas están grabadas en YouTube. No sé si el doctor Arce, seguramente, pero es por si acaso, ¿no? Para que sepan. Y otra cosa, recuerden que yo pasé con el doctor Terrazas. El doctor Terrazas llama lista todas sus clases y con ello existe una probabilidad de que si tu asistencia es perfecta o muy buena, te tome en cuenta si te falta como un punto para pasar la materia. Eso él mismo lo dice en las primeras clases, si ustedes van a las teóricas, él va a decir eso. Y su forma de pasar lista es muy extraña, no es como normal, ¿no? De que hay Arancibia, Balcázar, no. Es muy raro. Él proyecta en la pizarra la lista y no llama a nadie. Empieza a bajar y vos ves tu nombre y tenés que decir presente y todo se atropella. Bueno, esas son nimiedades, pero es para que tomen en cuenta, ¿no? De que nuevamente con el doctor Terrazas todo el mundo trata de tener asistencia perfecta por si nos llegara a faltar puntos para llegar a pasar la materia. Por eso es que siempre han sido muy llenas las clases del doctor Terrazas, incluso más llenas que las clases de la doctora Ager, precisamente por ese tema. Otra cosa, con el doctor Terrazas no se respetan las prácticas de la boleta totalmente. En los primeros días de clases ustedes tienen que anotarse para pasar práctica el día que ustedes escojan
entre lunes y viernes en el horario de 8:30 a 10 de la mañana y van como cada 2 semanas al Hospital San Juan de Dios. ¿Ok? Entonces es como que ustedes tienen en su boleta, al menos así fue mi año, no sé si va a cambiar, pero tienen en su boleta una práctica de un día, por ejemplo, que si yo sábado, normalmente esa práctica no se la pasa o se la pasan si el auxiliar quiere, normalmente cuando es sábado es virtual, o a veces puede decirlo, pero no son, al menos en mi año no fueron muy cumplidos, porque no todos son de paga, nuevamente creo que en CM solo los primeros 3 son de paga, no sé si ha cambiado, pero aparte de todo eso, lo más importante son los auxiliares de día, porque ustedes no pueden faltarse de las prácticas en el Hospital San Juan de Dios, eso mismo lo dice el doctor Terrazas, tienen que ir, tienen que ir sí o sí, y es bastante importante, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Ustedes van a escoger. Y como son son muchísimos compañeros que ustedes van a tener con el doctor Terraza, van cada 2 semanas al hospital, por eso es que no se va cada semana. Y cuando ustedes no vayan al hospital, no crean de que mis prácticas son cada 2 semanas. Cuando ustedes no vayan al hospital, van a tener prácticas con su auxiliar de día el día que les corresponde, por más de que no vayan al hospital, ¿me explico? Ok. ¿Qué otra cosa? Con el doctor Terrazas, el examen práctico es oral y en el San Juan de Dios. Ustedes sacan un bolito y tiene 2 o más preguntas y algo por los cuales algunas personas le tienen miedo al doctor Terrazas es porque él mismo dice de que si por ejemplo tenés 2 preguntas, que si yo, nómbreme todo acerca de la escala de Glasgow y nómbreme todos los criterios de Light y no le nombras, por ejemplo, un criterio de Light, él dice que todo está mal y te pone 0. Ahora, ¿es eso verdad? Bajo mi experiencia, yo he visto que en mi día de práctica, incluso a mí, que yo me he equivocado, que no pone 0. O sea, es nuevamente, o sea, el examen práctico es sobre 12.5. 0,5, si no me equivoco, son las historias clínicas que con los que estén con el doctor Terrazas tienen que hacer historias clínicas sí o sí cada vez que vayan al hospital. Normalmente por cada ida al hospital les van a pedir 2 o 3 historias clínicas que ya van a ver qué es. Luego aparte, creo que 2 puntos vale el video que van a hacer, que yo les dije que todos tienen que hacer. Y creo que aparte, algo así era, creo que 2 puntos vale que su auxiliar de día, el día del examen práctico, les va a tomar, por ejemplo, si es en el primer parcial, una radiografía, lectura de radiografía. Si es en el segundo parcial, un electro. Y en el tercero, ya depende. Entonces, a lo que iba es de que yo he visto que al final la pregunta que te hace el doctor Terrazas realmente ponderada cuando saques el bolito es sobre 8 puntos. Y he visto que, no he visto la verdad, compañeros míos, que les haya puesto 0 totalmente. Sí les sabe poner 2, 3 puntos, pero no 0. No sé si eso irá a cambiar, pero al menos lo que yo he visto el año pasado no fue así. Y eso sí me daba mucho miedo. Hice un documento con puras preguntas posibles que el doctor Terrazas puede hacer en el primer parcial. Si quieren se los puedo pasar para los que vayan a meter con el doctor Terrazas o con los que planeen meter con el doctor Terrazas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Con este docente hay actividades extra, pudiendo uno conseguir hasta 8, 10 o más puntos extra dependiendo de él, del doctor y de los coordinadores que ustedes van a elegir. ¿Por qué? Porque los coordinadores van a buscar y van a proponer actividades. En los primeros días de clase, el año pasado y otros años también anteriores, se escoge, entre ustedes escogen un coordinador y una coordinadora, que son los que van a ir buscando actividades, qué sé yo, donación de sangre, un seminario, algo así, y se las proponen al doctor y él va a decir, sí, vamos a dar 1 punto extra por esta actividad, 1.5 por esta actividad, 0.5 por esta actividad. Depende mucho de los dos, tanto de los coordinadores como el del doctor, porque no los vayan a hinchar a los coordinadores, es que no aparecen a actividades, porque a veces los coordinadores presentan y el doctor no acepta. Entonces, depende mucho de los dos. El año pasado, honestamente, no me acuerdo cuántos puntos extra pudimos tener, pero fueron alrededor de 10, fueron más de 8. Fueron como 12, 11 puntos extra, entonces si se dan cuenta va compensando, ¿no? Puede ser que ponga baja nota en la práctica si se equivocan, pero regala hartos puntos extra. Ya depende de ustedes su criterio si les gusta eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Escojan bien a sus auxiliares de día, los que estábamos hablando con el doctor Terrazas, ya que ellos evalúan sus historias clínicas, que son obligatorias, como les dije, sus electros y sus radiografías en el examen. Puede ser el caso de que en el segundo parcial el electro
Y se puso EKG, EKC, EKG. Bueno, y puede ser el caso en el que el segundo parcial, el electro lo toma el doctor Terrazas, pero normalmente en el primero, la radiografía lo toma el auxiliar. Entonces tienen que escogerlos bien, ¿no? Si pueden, si saben, si se enteran quiénes son sus auxiliares de día. Otra cosa que es que en el primer parcial, en el bolito, aparte de que sí o sí ustedes, aparte del bolito, tienen que interpretar una radiografía de tórax, aparte en el bolito les puede tocar interpretar otra radiografía de tórax, que a mí me tocó eso. Entonces, aprendan a interpretar la radiografía. Y eso. Para el teórico, los dos que puse, sobre todo el Hidalgo y el Surosis. El Hidalgo, ¿por qué? Porque es el que tiene como varios datitos condensados que a veces sabe preguntar. Y eso. ¿Qué otro comentario personal? El suero es tedioso. La verdad que sí. Cuando ustedes empiecen a leerlo, si es que alguien no empezó ya, van a ver que sí es bastante tedioso. Hagan buenos apuntes porque el suero es harto, semiología es harto y yo creo que va a ser bastante necesario apuntes bien condensados, sobre todo del examen físico, porque en realidad es bastante importante, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Estudien bien y si pueden lean preguntas de examen, súper importante para el teórico, porque Dios no cometan el error, o sea, no se basen ni netamente en preguntas de examen, ni vayan sin leer preguntas de examen, hagan un equilibrio, estudien, obviamente estudien, pero también lean preguntas de examen de otros años y también de su mismo año de ustedes. ¿Por qué? Porque a veces en el final saben repetir preguntas que les tocó a ustedes en el primer parcial, en el segundo y así. No se dejen pisar con el tiempo, porque Semio no se salva en un día, chicos, Semio no se salva en un día, la verdad que no se puede desarrollar para nada. Bacteria se puede salvar en un día si tenés suerte, pero Semio no se puede, ni en 2 días tampoco se puede salvar, de verdad. He visto gente intentarlo y no lo han logrado, así que estudien, no se dejen pisar, por favor. En tercero son muchas cosas que hay que estudiar. Y bueno, existen guías teóricas y prácticas. Prácticas, viste, para el doctor Terrazas hay, las teóricas en general, que son basadas en el Suroj y en las diapositivas de la doctora Panos. Bueno, eso es acerca de semiología y el docente con el que pasé. Con respecto a los otros dos, pues con la doctora Panoso, que yo sepa, creo que me han dicho que ella no es como que tan drástica, vamos a decirlo así, con los exámenes prácticos, no es de que diga que te equivocas y te pone cero, creo que es bien benevolente con respecto a eso. Con el doctor Arce creo que, tengo entendido que el doctor Arce sí respeta sus horarios de boleta de práctica y te toca con tu auxiliar y con otros dos que él tiene personales de él. Con la doctora Panoso no sé honestamente si respetan horario de boleta. Y así, otra cosa es que el doctor Arce a veces sí se ha visto que se equivoca en colocar notas. Obviamente ya luego le podés hablar y todo eso, pero es un poquito menos accesible en ese sentido. El doctor Terrazas, ustedes dan examen teórico y él les dice, vengan, les dicta sus notas, les dice cualquier duda, vengan, dámelo, revisamos el examen. El doctor Arce tal vez es un poquito menos accesible en ese sentido, como comentario nomás. Lo que yo he visto, ¿no? Entonces eso. Si no existe alguna duda acerca de semio, vamos a pasar a la otra materia. Ok, la otra materia yo puse fármaco. Debería ser Ciru porque Ciru vale más créditos. Porque primero vale semio y luego vale Ciru. Pero a mí me gusta más fármaco, así que lo puse porque, bueno, son mis diapositivas. Farmacología, súper importante. Como dice la doctora Marta, el médico medica. Así que esta materia es súper importante. Como docentes a la carta vamos a tener de que va a haber un invitado en farmacología. Honestamente, creo que yo no tuve ningún amigo que estuviera con invitado en fármaco. No tengo idea. Creo que no. Tenemos al doctor Bomborris y a la doctora Dager. La doctora Dager tiene dos grupos, el C y el D, si no me equivoco. Y la mayoría trata de escoger con la doctora Dager. ¿Por qué? Porque la farmacología es algo importante y la doctora Dager explica muy bien. Si yo tuviera que rescatar clases teóricas a las cuales yo siempre trataba de asistir en tercero, eran las de fármaco, porque ella explica muy bonito, honestamente. Creo que fue una de las cosas que más me gustaron de tercero. Entonces yo totalmente, si volviera a vivir, metería con la doctora Dager.
También está el doctor Bomborri, tuve una amiga que pasó con el doctor Bomborri, él es bastante más molecular, vamos a decir que la doctora Dager, conforme te va explicando un tema, te explica la fisiología, un poquito fisiopatología y más orientado a la clínica, ¿no? En cambio el doctor Bomborri suele ser bastante molecular y sus exámenes son bastante más complejos y él es un poco tacaño con la nota, según lo que me han contado, es un poquito más difícil pasar con él, vamos a decirlo así. Ok, los libros para la doctora Dager y para el doctor Bomborri y seguramente para el invitado va a ser Farmacología Humana de Jesús Flores, este que les puse acá. Ahora, yo voy a hablar netamente sobre la doctora Dager porque yo pasé con ella. Van a tener 3 parciales. En el primer parcial van a avanzar generalidades de farmacología, que es un fármaco, presentaciones, una cápsula, un comprimido, etcétera, etcétera. Fármacos del sistema nervioso, diuréticos, antiarrítmicos y cardio, puro cardio. Luego en el segundo parcial avanzan puros fármacos aplicables en asma, manejo del dolor, que es bastante interesante porque es lo que usamos todo el tiempo, ¿no? Seamos o no seamos médicos, paracetamol, ibuprofeno, bla, 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 bla. Tenemos antihistamínicos, antitusivos, expectorantes, mucolíticos, farmacología digestiva, diabetes. Y en el tercer parcial, chicos, cuando ustedes se les acumulen los terceros parciales de todas las materias, van a ver de que van a estar probablemente bastante estresados. Porque vieron en semio, son hartísimos temas comparados con el primer parcial. Y en fármaco, en el tercer parcial, van a avanzar todos los antibióticos que existen, pero ya no como en bacteria, ¿no? En bacteria era más fácil, ¿no? Ay, de qué mecanismo de acción, y me aprendo sus nombres y cositas así, ¿no? No, aquí va a fondo, aquí va bastante, muchísimo, muchísimo más a fondo. Y la manera de preguntar de la doctora Dager es a fondo. Después vamos a hablar de eso. Van a avanzar antimicóticos, ketoconazol, bla, 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 además, y anticoagulantes, y creo que me falta un tono más. Pero ella como que se pasa muchas clases hablando de antibióticos, antiinfecciosos. ¿Ok? Ahora, comentarios personales. Existen guías muy buenas para estudiar, complementando con las clases de la doctora. Uno queda muy bien si estudia cuando no te da tiempo para leer el libro, que casi nadie lo hace porque tercero es muy pesado. ¿Ok? Para mí creo que es bastante importante ir a clases de la doctora porque ella toma exámenes orales cada semana en su práctica, porque van a tener un examen práctico y un examen teórico con ella. Entonces los exámenes prácticos nuevamente son acumulados, 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 conforme pasan las semanas. Algo así como hace la doctora Marta en parte. Entonces es como que ella pregunta de lo que explica. Ella no te va a preguntar de cosas que no ha nombrado en su vida, ella pregunta de lo que explica. Entonces es importante ir a las clases. Las guías que he visto son muy buenas, la verdad, son bastante bien condensadas. Ella siempre va a aconsejar leer el libro, obviamente es muy bueno leer el libro. Aconsejo bastante leer el libro en el tema de antibióticos, pero si no les da tiempo en los primeros parciales de leer el libro, yo creo que con eso están bien. Bajo mi criterio, ¿no? Pero siempre lo ideal es leer el libro. Como les dije, ella les va a tomar examen oral cada semana. Sí, a veces se falta, pero suele tomar cada semana. Agarran, pasan 7 delante de ella y te pregunta y te pregunta y te pregunta. Ella se las huele clarísimo cuando un estudiante le responde algo que no sabe de lo que está hablando. Y te va a preguntar el por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces traten de no estudiar como loros, creo que es bastante obvio decir eso, pero traten de saber qué es lo que están diciendo, ¿ya? Eso. A ella les gusta tomar también sus teóricos orales, entonces es bastante importante. Cuando no los toma orales porque no le da el tiempo, solamente te da una hoja en blanco. Literalmente agarra, te da una hoja en blanco, pones tu nombre y solamente dice el título. Qué sé yo, por ejemplo, antihistamínico. Y vos tenés que poner todas las cosas que se pasan antihistamínicos. Mecanismo de acción, clasificación, indicaciones, reacciones adversas, todo lo que sepas. Estudia muy bien, participan en clases, a ella le encanta que participen en clases. Para antibióticos aconsejo que se hagan tablas, ella misma dice que es pura memoria, practiquen, repitan, eso. Es posible sacarse 100 con la doctora. Yo tengo una amiga muy cercana mía que se sacó 100 con ella, le encantaba mucho la materia, todo el tiempo la estaba practicando y se sacó 100. Yo no me saqué 100, no me acuerdo cuánto me saqué, pero me saqué una buena nota. Pero es posible sacarse 100 con ella. A veces hace falta práctica y en ponderación vale 15 puntos cada teórico y 8 puntos el práctico. Y al final vale 30.
Eso. Y una amiga que pasó con el doctor Bomborri dijo que hay más chances de pasar si respondes las preguntas en su práctica y asistes a todas sus prácticas. Ese es el tip que ella me dio. Y obviamente leer el libro con el doctor Bomborri es importantísimo leer el libro. Entonces, eso es todo, creo, respecto a fármaco. Sí, creo que eso es todo. Si tienen alguna duda, igual pueden comentarme. Mm, La forma de preguntar en antibióticos, sí que falta harto para eso, ni ha empezado el año, pero para que sepan, la forma de preguntar de ella en antibióticos es que te viene y te dice, tengo un paciente con neumonía, y vos tenés que aplicar tus conocimientos de bacterio y saber, ok, entonces, ¿cuáles son los posibles agentes etiológicos que me causan neumonía? ¿Será que es adquirida en la comunidad? ¿Será que es una neumonía típica? ¿Será que es nosocomial? Y tenés que tener en cuenta y te va a preguntar todos esos agentes etiológicos, así que vayan repasando bacterias. Luego, según los agentes etiológicos, si es gran positivo, gran negativo, si es micoplasma, etcétera, etcétera, van a ir ustedes viendo y quieren que sí o sí ella quiere que ustedes abran su abanico de todos los antibióticos que existen en su cabeza y vayan descartando. Ya no, betalactámicos, penicilinas naturales, no, ¿por qué? Porque es tal así. Y ustedes van descartando, van haciendo su lluvia, su abanico y se quedan. O sea, ella quiere que sí o sí se aprendan todo de todo. Entonces no hay cómo escaparse, la verdad. En ese parcial es bastante tryhard. Así que estudien bien para eso, porque es oral. Así que eso. Si no hay alguna duda de fármaco, vamos a pasar a cirugía. Ok, a ver, cirugía. Cirugía, tenemos a la carta los siguientes docentes. Vamos a tener un invitado, vamos a tener al doctor Aguilar y vamos a tener al doctor Coronado. Yo pasé en tercer año cirugía con el doctor Coronado. ¿Por qué marqué con rojo también al invitado? Porque si volviera a vivir, sí, puede ser que escogería con invitado o también con el doctor Coronado. Depende bastante, ¿ok? Ahora, los libros, independientemente de con quiénes escojan ustedes, porque el examen teórico, el teórico en el práctico. El teórico es multigrupo, todos van a dar el mismo examen, todos, igual que en semio. Independientemente del docente, el libro va a ser el libro de cirugía por el doctor Oscar Aguilar González, que es este docente de acá. El docente mismo lo va a vender. Aquí no encontré foto, por eso no puse foto, pero lo tengo acá al lado mío, que es este libro rojo de acá. Es así de grueso, pero no se preocupen, no se lo lee todo, o sea, porque no abarca todos los temas, pero es este libro de acá. No me acuerdo cuánto costó, creo que fue como 100, 150 bolivianos, algo por ahí, algo por ahí. Entonces eso. Aquí les puse, esta es la cartilla descriptiva que hizo el auxiliar del ISME. Obviamente está sujeta a cambios, creo que cambió el año pasado un poquito. Esos son los temas, son hartísimos, así que ni cómo leerlos ahorita, digamos, nombrárselos, ¿para qué? Pero para que sepan, ¿no? Para que sepan. Ok, vamos a ir hablando. Yo pasé con el doctor Coronado y la ponderación era la siguiente. El final vale 35 puntos. Los dos exámenes prácticos, porque solo van a dar 2 exámenes prácticos en todo el año, son promediados sobre 30. ¿Eso qué quiere decir? Pues ya le saben, ¿no? Doy mi primer examen práctico, me saco 25, doy el segundo, me saco 27, lo sumo, lo divido entre 2, eso. Y los 3 teóricos son promediados también sobre 35. Si se dan cuenta, todo es promediado y no sumativo. Tengo entendido que en segundo ni en primer año no hay ningún docente que sea así promediado, no lo sé. Con los que yo pasé no había, pero aquí sí son promediados. Con el doctor Aguilar y con el invitado creo que es sumativo, sí. Creo que es sumativo, con el doctor Aguilar es sumativo, no me acuerdo cuánto valen, tendrían que preguntarle, creo que vale como 11, 15, no sé, no recuerdo. Pero es más sumativo y no promediado. El doctor Aguilar tiene más prácticas, pero es muchísimo más estricto. Seguramente ustedes ya han debido escuchar algunas historias acerca del doctor Aguilar en cirugía. Es un docente bastante estricto. Bastante estricto. Tiene más prácticas, pero tampoco crean de que es un montón de prácticas más, ¿no? O sea, creo que son como 3, 2, Binocracy, no me acuerdo qué otras más, que las van a ver probablemente en otros años o en la carrera. No es que se van a quedar toda su vida de estudiantes de medicina y médicos sin saber hacer eso, no. Tal vez tiene también unas cuantas suturas más que el doctor Coronado y el invitado no tienen, pero depende de ustedes, ¿no? ¿Qué les aconsejo yo?
Yo les aconsejo que lean el libro y las preguntas de examen, siempre ustedes saben, ¿no? Estudian, se respaldan con preguntas de examen, no dependen totalmente de una ni de la otra, pero es importante estudiar. La teoría es tediosa, la verdad, la teoría es bastante tediosa y los exámenes son difíciles. Los exámenes teóricos de cirugía son multigrupo y son difíciles. Son difíciles. En el segundo parcial el año pasado muchísimos nos aplazamos. Y en el tercero también se aplazaron. Yo no me aplacé más bien en el tercero. Pero en el segundo, hasta los promedios más altos de la carrera, o sea, el primero, el segundo, yo estaba de tercero, nos aplazamos, así que es bastante difícil. Y en el tercero igual las cosas se ponen feas, así que lean el libro porque sí preguntan del libro, tienen que leerlo, léanlo y vean las P. El doctor Coronado da una buena teoría y en práctica es amable, nunca lo he escuchado gritar, ni insultar, ni denigrar, ni pegar a alguien. Yo lo he visto bastante amable, la verdad, o sea, no, como dije, no lo he escuchado hacer esas cosas, de gritar e insultar nunca, denigrar o pegar tampoco. Dice, en las prácticas se eligen con el doctor Coronado, son los auxiliares los que toman el examen y son 30 puntazos, ¿no? Así que traten de caerles bien. Ustedes ahí van a tener varias estaciones y en algunas sacan bolitos y los auxiliares tienen que fijarse cada detalle. Entonces traten de caerles bien a sus auxiliares y en el examen no les pongan malas caras. En el teórico, cuando les toque el segundo parcial, sí suelen preguntar fórmulas. Van a ver en los temas que hay ciertas fórmulas. Ahora, yo sé que ustedes van a estar pensando de que, uy, qué tal es el doctor Ayala y el doctor Coronado? O el invitado, o sea, o mejor dicho, ¿con quién agarro? Ok, esto es netamente criterio personal, obviamente como yo lo dije, pero voy a decirles lo siguiente. El doctor Aguilar es un docente bastante estricto que a veces suele intimidar con sus palabras y con sus acciones. Eso según varios compañeros míos que han agarrado con él. Suele ser bastante drástico. Su mejor característica no es la paciencia ni tampoco las palabras suaves. Y yo sé que cada uno tiene su forma de querer aprender, ¿verdad? Eso en práctica. Em, yo tengo amigos que metieron con él a propósito porque ellos como que tenían la mentalidad de que no, yo voy para forjar carácter, de que no importa, no sé qué, ¿saben qué? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Y yo me acuerdo que les advertí, les dije, chicos, ¿no creen que uno puede aprender de una manera un poco más tranquila? Y me dijeron, no, Cami, nosotros queremos sufrir. Literalmente me dijeron eso. Y yo dije, bueno, no hay problema, cada uno sabe, ¿no? Lo que quiere con su vida, pero todos se terminaban arrepintiendo. Todos. No conozco de mis amigos cercanos, ¿no? Obviamente debe haber gente que no se arrepintió, pero de mis amigos cercanos se arrepintieron de haber pasado con el doctor Aguilar cirugía. Obviamente, también hay unos que no se arrepintieron, de ahí salen bastantes buenos auxiliares, he visto. Si no me equivoco, en el examen de auxiliatura salieron más auxiliares de lo que habían pasado con el doctor Aguilar. Pero bueno, el doctor Coronado da buenas teorías, en las prácticas es todo tranquilo, el auxiliar es un buen soporte. Entonces, si su mentalidad, si lo que quieren es estar un poquito más tranquilos, diría con el doctor Coronado. Y si quieren estar súper tranquilos, ya con el invitado. Con el invitado es indudable. Siempre que ustedes agarren invitado, el 99% de las veces van a sacar notas muy altas. Con la invitada de este año, no hablo mucho de eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los invitados cambian cada año. Entonces es como que la que fue el año pasado probablemente no lo sea este año y lo que les voy a decir de ella pues no aplica. ¿Por qué? Porque el invitado es una caja de sorpresas. Pero pasaron con muy buena nota los invitados. Fueron los que tuvieron notas más altas, la verdad. Eso es lo que vi. Mucho más altas. Porque cuando llegamos al final, ninguno de los que estábamos con Coronado habíamos pasado. Literalmente ninguno. O sea, nos faltaba poco. Algunos. Pero no habíamos pasado todavía. Así que eso. Ahora, si me preguntan, como les dije, si pudiera volver a vivir, yo metería o con el doctor Coronado o con el invitado, cualquiera de los dos. Creo que con el doctor Coronado puede ser, no sé. Tendría que pensarlo. Ahí está su criterio de ustedes. Yo ya les dije cómo es con el doctor Coronado, así que ya pensaremos. Si no hay dudas sobre cirugía, seguimos con fisiopatología.
Fisiopatología. Aquí tenemos, creo que son tres docentes que podemos escoger. Tenemos al doctor Aguilar, que por si acaso no es el mismo de cirugía, es otra persona, porque también dije doctor Aguilar en cirugía, no es la misma persona. Tenemos a la doctora Maida y al doctor Dorado. Y yo pasé con el doctor Aguilar. Y los libros, yo puse ahí depende del docente, porque no sé honestamente qué libros utilizarán los otros con los que yo no pasé. Pero si ustedes planean meter con el doctor Aguilar, los libros que usa son hartísimos. El que más le gusta, he visto, es el Kutzmann. El Kutzmann creo que es difícil de encontrar para comprar en físico acá, yo no lo tengo en físico, pero él los va a pasar a ustedes cuando avancen un capítulo, se los va a pasar por el grupo de Telegram, que ya se pueden unir, hay como 1000 personas en ese grupo de Telegram. Pidan el link por ahí, pueden unirse y ver un poco si les interesa. Se los va a pasar y lo van a tener. También usa el Uribe, que ese sí lo tengo, el Port, que está aquí, el Javier Lazo, el Parreras y el Robbins. El Robbins solamente lo utilizo para un par de temas. No es como que avancen un tema y les haga leer 1000 libros, ¿no? O sea, él les va a decir, ah, ya, este lo saqué de este, qué sé yo, para inflamación lo saqué de este y así. Pero a él le gusta usar hartas bibliografías, ahí uno aprende bastante, ¿no? A utilizar hartas bibliografías, porque normalmente no te exigen mucho de los docentes acerca de el uso múltiple de libros, pero eso. Ahora, yo pasé con el doctor Aguilar y esto fue el temario que avanzamos con el doctor Aguilar, que ojo puede cambiar porque creo que lo va a cambiar otra vez, pero bueno. En el primer parcial avanzamos insuficiencia renal aguda. Fue el primerísimo, la primera clase que me aparecía en mi vida, avanzaron insuficiencia renal aguda. Y yo quedé en shock, o sea, ¿qué? Porque se supone que lo más básico nuevamente es avanzar inflamación, ¿no? Ustedes mismos han avanzado inflamación en anatomía patológica, pero de llegamos y de la nada, ¡pum! Insuficiencia renal aguda. Ok. Luego avanzamos insuficiencia renal crónica, después recién un poco de inflamación, luego shock hipovolémico, glomerulopatía, edema cerebral, presión intracraneal, herniación, epilepsia, cefalea, dolor. Los que han avanzado con el doctor Williams, él enseña muy bien dolor. Él enseña bastante bien dolor, al menos cuando yo pasé con él. Y aquí les va a servir muchísimo si ustedes leyeron y prestaron atención en sus clases en fisiología acerca del dolor. Tenemos accidente cerebrovascular, Alzheimer y demencia. En la segunda parcial avanzamos cardio. Insuficiencia cardíaca, síndrome coronario, edema agudo de pulmón, que sale a partir de la insuficiencia cardíaca, arritmias, hipertensión arterial, valvulopatía. Y tercer parcial fue todo respiratorio. Asma, bronquitis crónica, insuficiencia respiratoria, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad pulmonar difusa parenquimatosa. Si se dan cuenta, aquí en ningún lado hay endocrino, ni gastro, ni nada de eso. Y tengo entendido que el doctor sí quiere avanzar eso este año, así que por eso les digo que puede estar sujeta a cambios. Si ustedes quieren tomar en cuenta lo que vimos nosotros el año pasado, ese fue el temario. Ahora, como yo pasé con el doctor Aguilar, voy a decir puros comentarios, puras cosas acerca de precisamente el docente con el que pasé. La materia así sola es bonita. O sea, quitando los docentes y todo eso es interesante, porque la fisiopatología, como lo dice aquí el Uribe, es la esencia del por qué y el cómo. Ahí ustedes van a aprender, ¿no? De que, ¿por qué este paciente tiene edema? ¿Qué es lo que está pasando en su cuerpo realmente para que tenga edema o para que tenga insuficiencia renal aguda? Es interesante. Pero bueno, como ya sabrán, y sé que algunos de ustedes quieren agarrar con el doctor Aguilar, él tiene horarios un poco complicados en la noche y cuando ya, digamos, pasan los días, las semanas, él suele hacer una sola clase para el A y el B, ¿no? Porque primero creo que es el A y luego es el B y así, pasan 2 veces por semana. Bueno, al final cuando ya se regula, solamente hace una y él llega a la hora que puede. A veces llegaba a las 9 de la noche, suele llegar a las 9 de la noche, 8:30, por ahí. Cuando él tenga que pasar virtual o ustedes les pida virtual, él sí suele extenderse bastante. Una vez tuvimos una clase hasta las 2:30 de la noche, o sea, de la madrugada, y empezó a las 9, por ahí, 9, 9:30. Así que sí se sabe extenderse porque se emociona bastante. El doctor Aguilar en el inicio fue un poco intenso, mandaba tareas un par de horas antes de la clase y te presionaba para hacerlas. Eso depende, ¿no?, de lo que cada uno de ustedes crea. Él agarraba un par de horas antes y mandaba práctico de insuficiencia renal aguda, 20 preguntas, así, ¿no? Y te decía, no, tenés que hacerlas y así.
Pero ¿saben qué? Al final no pondré las tareas y no siguió pidiendo más tareas, eso vale decir también. Cuando llegó el primer parcial se supone que iba a revisar los prácticos que nos había pedido y que se supone que estaban ponderados, pero luego, no sé, dijo que ya no. Y ya no pidió más tareas a partir del primer parcial y también no mandó más tareas ni nada. Entonces, no sé, al final ya no hubo tareas. Sí mandaba a veces unos casos clínicos, pero no los revisaba. Sus clases están grabadas del año pasado, del anteaño pasado, pero como dije, cada año cambia su avance. Si quieren verlas, pueden verlas. El tema es que nunca van a cambiar, como inflamación, sí o sí lo van a avanzar. Si no estás atento, o escuchas mal, o estás sentado lejos de él, te puedes llegar a perder un poquito, porque a veces como que su forma de explicar puede llegar a marear porque le falta conectar ideas, conceptos. O sea, empieza a hablar de un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, y luego vuelve a esto, y luego recién lo quiere unir. Entonces, tienen que estar atentos. Y habla muy lento. Así que a mí me gustaba más, Anito, ver sus clases grabadas porque lo que pueden hacer ustedes, y les aconsejo a los que vayan a agarrar con el doctor Aguilar, es proponerle que él lleva su computadora. Proponerle que graben por Zoom las clases que él vaya a dar y así ustedes las escuchan, alguien las sube a YouTube, las escuchan, las ven en por dos y ya lo tienen a una velocidad normal. Yo les aconsejo que vean sus clases y que las transcriban porque él pregunta cosas de ahí. Y tomen en cuenta de que si él está hablando mucho de un libro, por ejemplo del Kutzman, que le gustaba muchísimo, pues léanlo, por ahí de ahí salen las preguntas de examen y así. Eso. Usa muchas bibliografías, puedes tener puntos extras si colaboras en hacerle diapos a él. Sí, yo no le hice diapositivas, así que no sabría decirles cuánto te ponen, pero tengo amigos que sí han hecho y sí les aumentó un poco de nota. Los del Doctor Dorado no tienen final, pero tienen más parciales, eso es lo que sé. Y en el caso de la doctora Maida, ella da tarea obligatoria. O sea, ella te manda a hacer resúmenes de cada tema que ustedes avancen, obligatorios y de una cantidad específica de planas. No me acuerdo cuántas planas era, 3, 4 planas, no me acuerdo, no tengo idea, pero son obligatorios. O sea, onda de que he tenido amigas de que han llevado su parcial, no trajeron sus resúmenes de cada tema y la doctora no les dejó dar examen. Entonces, para tomar en cuenta, no sé si ustedes son flojitos, no les gusta hacer resúmenes, tienen que tomar en cuenta eso. Y bueno, solo a fin de año los perdonó una vez. Pero sí ha habido ocasiones en las cuales no han dado exámenes por no dar el resumen que ella pidió. Y eso. Otra cosita antes de pasar de fisiopato es que el doctor Aguilar el año pasado agarró, hizo el primer parcial y lo anuló porque nos fue horrible a todos. Creo que solamente 3 personas pasaron del A y el B juntos. Yo no pasé y lo anuló y luego a fin de año tomó una semana el primer parcial, la próxima semana el segundo, la próxima el tercero y la próxima el final, o sea, todo un mes de exámenes. Yo no estaba de que, porque todo el año fue avanzando y había gente que estaba súper atrasada. Y bueno, al final tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Algo bueno es que tenías todo fresco. Llegó el final y como te pasaste todo el mes estudiando, dando exámenes, pues lo tenías todo bastante fresco. Lo hizo encerrar, gracias a Dios, de encerrar y de una solo inciso para encerrar, porque en el primer examen podías encerrar los incisos que se te dé la gana. Sé que mi alumno de parásitos, de bacterio, deben estar pensando que yo hice así un examen, una pregunta así, él las hacía así, de ahí la saqué la idea. Pero ya no lo voy a hacer así porque era muy difícil. Puedes encerrar todos los incisos, cualquier inciso, 2 incisos, 3 incisos o ningún inciso. Y eso lo hacía muy difícil, en especial en esta materia. Entonces, eso para que ustedes sepan. No sé qué irá a hacer el doctor este año. Él suele ser una persona muy impredecible, honestamente. Pero bueno, ahí les comento. Ahora, la pregunta. Si yo volviera a vivir, ¿con quién agarraría? Probablemente otra vez con el doctor Aguilar, no les voy a mentir. O sea, sí me estresé bastante. Ahí en ese año me estresé hartísimo. Pero se da a entender. Hay mucha gente que le gusta mucho cómo explica él. Yo tengo muchos amigos que siempre les gustaba muchísimo ir a sus clases, que no se faltaban literalmente a ninguna porque les gustaba cómo explicaba. Porque la verdad es que si te pones a escuchar su clase, la verdad es que sí lo explica bastante fácil a tal punto que como diría la gente vulgarmente, explica como pa' opa. Vamos a decirlo así. Entonces, creo que sí, pese a todo, creo que volvería a bajar por esa experiencia.
Pero ya ustedes ya investiguen un poco más acerca del doctorado, la doctora Maida, ya saquen sus conclusiones, ¿no? Entonces, eso sobre fisiopato. Si no hay alguna duda, vamos a pasar a salud pública. La materia más importante, no mentira. Salud pública SAP 300. Ok, con SAP 300, no sé cuántos docentes hay, honestamente. Tenemos al doctor Méndez, va a haber un invitado, y a la doctora Lilian, creo que se llama. Yo, mi persona pasó con el doctor Méndez, como sabrán algunos. Yo le puse invitado con rojo porque si volviera a vivir yo agarraría invitado 100%. No pude agarrar invitado porque sucedieron unas cositas con horario y mi auxiliatura de oficio chocaba con el horario del invitado, entonces tuve que agarrar con el doctor Méndez. Así que bueno, material, si van a agarrar con el doctor Méndez, los videos están en YouTube. Repite lo mismo, la verdad. Parece que tiene como un monólogo interno, pero repite lo mismo. Las clases que están en YouTube es lo mismo que lo que él dice cuando vas allá en su clase presencial, hasta lo que he visto, ¿no? Si traten de ir a clases y ver y anotar todas esas cosas, pero les digo, se lo suelto ahí, ¿no? De que están los videos en YouTube. Obviamente también están sus diapositivas, él sabe preguntar mucho sus diapositivas, preguntas de examen, sí o sí tienen que verlas, ya les dije. Traten de siempre que vayan a un examen, aparte de lo que estudiaron, que estudien, ver preguntas de examen. Y él vende su guía. No me acuerdo cuánto costó su guía, honestamente. Pero si no compras su guía, no podés exponer. Eso les voy avisando. Y esta es la cartilla, eso lo cumplió el año pasado, creo. Y esta es la que hizo el auxiliar. Eso en el caso del doctor Méndez, ¿no? Ahora, comentarios personales. Dice, si eligen al doctor Méndez como yo, porque sus exámenes son virtuales, la van a pasar, ¿no? También, como yo. Entonces, en mi caso, cuando yo vi de que mi auxiliatura de oficio chocaba con el horario de salud pública del doctor invitado, elegí con el doctor Méndez, porque me dijeron, no, sus exámenes son virtuales, es salud pública, ¿qué podría salir mal? Y bueno, ¿saben qué? Salió todo muy mal, porque solo el año pasado solo un examen fue virtual. Y pese a que la materia realmente en salud pública es como otro infecto, ustedes saben cómo es la manera de calificar el doctor Méndez, su forma de explicar, todo eso. Creo que no hace falta explicarlo mucho, ¿no? No me fue tan bien con el doctor Méndez. Como dije, si pudiera volver a vivir, elegiría invitado. Y como les dije, si no compras la guía, no tienes derecho a exponer. Y la exposición está ponderada, así que es como que estás cordialmente obligado a comprar la guía. Si querés exponer, si querés esos puntos. El final es sobre 30, los parciales son sobre 21 y el resto es preexposición. Y ustedes van a exponer, creo que en fisio valdrá algo así. No sé, yo no pasé fisio con él, la verdad. Más bien, mentira, broma. Eso. De la doctora Lili hace muy poco, creo que el fin de semana que pasan el sábado es su clase y creo que los hace exponer, que es así bien estricta, no sé con cuánto habrán pasado, pero ¿saben qué? Con el doctor Méndez hubo notas muy bajas en salud pública, muy bajas, o sea, a tal punto que yo sé que ustedes habrán escuchado las historias acerca de cómo les fue el año pasado a la gente que estuvo en infectología con el doctor Saavedra, a tal punto que el doctor Saavedra tenía notas más altas, creo, que el doctor Méndez en salud pública. Y yo me quedé opa cuando ocurrió eso. Pero bueno, cositas. Eso acerca de salud pública. Y el invitado, pues no hablo mucho porque ustedes saben, cambia cada año, bla, bla, bla. Todo eso. Eso acerca de salud pública. Y ahora vamos, creo que esta es la última materia, sí, de la que voy a hablar. Infecto. Infecto. En infectología solo tienen dos caminos. O escogen con el doctor Saavedra, que es el titular de la materia, o escogen con el doctor invitado, que pueden haber más de un invitado. Creo que hay invitado A y así. Yo en mi caso el año pasado pasé con el invitado del grupo E y tuve una muy buena experiencia. El material, en mi caso que pasé con el invitado, eran netamente sus diapositivas que le hacían. Pero si van a elegir con el doctor Saavedra, ustedes tienen que tomar en cuenta que él se basa en el Harrison, dice él. Tienen que leerlo dentro de lo que cabe. Y también ir a sus clases, porque ahí lanzan muchas pegas y también cosas de práctica, para hacer sus prácticos, porque les da tarea, el doctor Saavedra les da tarea. Que luego puede ser que pregunten en el examen práctico que es oral. El final práctico es oral. Y así. Ok. Comentarios personales. Tercer año es para mí el año más pesado hasta ahora, así que si agarran docentes exigentes sería bueno equilibrar con invitado, ¿no? Con el doctor invitado.
doctor Saavedra suele ser muy estricto y sus exámenes suelen ser abiertos y en el caso de los prácticos orales. Y son difíciles de responder, porque no siempre pregunta cosas que se han enseñado en clases. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Sus clases duran como media hora por ahí, algo así. El año pasado él no respetó el horario de boleta y lo cambió para la mañana, para que tengan en cuenta también. Y entonces es un poco complejo, ¿no? Parece que, según lo que dijeron algunos amigos, parece que agarra el Harrison y agarra y cierra los ojos y dice, ya, esto voy a preguntar. No sé, yo no pasé con el doctor Saavedra. De hecho, dato curioso, yo primero inscribí con el doctor Saavedra y luego durante el proceso de inscripción retiré y metí con el doctor invitado. Y bueno, no me arrepiento de mi decisión, la verdad, porque me ayudó a aligerar bastante más mi año. Así que bueno, del doctor Saavedra puedo decir que da actividades sumativas, el maratón, las ferias, el baile. El año pasado bailaron un grupo caporales, otro chacarera, hubieron 2 ferias, hubo un maratón. Si llegabas entre los 5 primeros, 10 primeros del maratón, te daba 5 puntos. Así que si quieren, ¿no? Porque yo tengo amigos que les fue tan mal el infecto que se pusieron a practicar meses antes corriendo cada semana para poder llegar de primero en el maratón. Y lo consiguieron, así que para que tomen en cuenta, ¿no? Y bueno, en esas actividades la mayoría participa porque sienten que se van a tirar más que para sumar. Porque a veces en las que uno participa, ay no, para sumar el promedio, no, el PPA, no, aquí normalmente la gente hace todas esas cosas porque cree que no va a pasar. Ok, con el doctor, con el doctor invitado se lo fui a prácticas una vez, le sucedieron cosillas, creo que el año pasado no le pagaron a los invitados, ahora no me acuerdo cómo fue, pero se lo fui a prácticas una vez. Y fue bonito, la verdad fue bonito. Con el doctor Saavedra vamos a hospital y su práctica consiste en que vos vas a su consultorio y lo observas mientras él da y pasa consulta. No me acuerdo cuántas veces vas a prácticas, unas 5, no sé, honestamente no sé. Y así. El año pasado, al final, hubieron notas hasta 80 puntos con el doctor Saavedra. Eso me acuerdo que me dio un poco de risa porque yo estaba con el doctor Méndez en salud pública y yo la sufrí harto. Yo la sufrí harto en salud pública, la verdad, tristemente. O sea, no tanto, no, pero sí la sufrí. Pero, o sea, vos veías las personas que había metido con el doctor Saavedra y estaban todo el tiempo de que no me voy a aplazar, no sé qué. Luego esa gente se sacó como 80, 70, y me dio un poco de risa, la verdad. Un poco irónico, ¿no? Pero bueno. Ahora, si yo volviera a vivir, escogería otra vez al invitado, la verdad, 100%, no dudaría. Tengo también varios amigos que escogieron a conciencia al doctor Saavedra, que tenían la posibilidad de escoger al doctor invitado y que igual dijeron que no valía la pena, que se arrepintieron por cosas personales de ellos, ¿no? Ya deben saber más o menos cómo es, les dije un poco acerca de cómo son sus exámenes, así que depende de ustedes, porque sé que hay gente, de hecho yo, un auxiliar mío, uno de sus docentes favoritos fue el doctor Saavedra. Entonces, los docentes, ustedes se van a dar cuenta que a veces un año alguien vive una experiencia y al otro año se vive otra. El año pasado, tristemente, fue una de las experiencias un poco más estresantes que en otros años, porque si ustedes les preguntan a los que ahorita les toca quinto, ellos van a decir que la pasaron un poco más tranquilo con el doctor Saavedra, que no se estresaron tanto. Entonces, depende mucho, ¿no? Eso no quiere decir que este año el doctor Saavedra vaya a estar como el año pasado, pero tienen que tener en cuenta que esto y todas las cosas que les he nombrado, pues está sujeta a cambios, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen para pensar, ¿no? Y tampoco entren en pánico si es que, digamos, ustedes no encuentran cupo con el doctor invitado en infecto. No entren en pánico, todo se puede. Más bien el doctor Saavedra de actividades sumativas, así que vamos, ánimo, ánimo. Y bueno, eso es todo. Eso es todo acerca de las materias, acerca de lo que podía decir. Eso es todo. Van a ser en tercer año, chicos. Igual, si tienen alguna duda, saben que pueden hacerla con toda confianza. Oxy, buenas noches, Oxy. No sé si podría repetir sus opiniones de los doctores de semio para los que entramos tarde. Por favor. Ah, claro que sí. Ahorita. A ver, voy a volver a compartir la diapositiva. Ok, ¿se ve? ¿La de semi? Sí, se ve. Ya.
En resumen, en semiología, si yo volviera a vivir, escogería volver a pasar con el docente que pasé la materia el año pasado, que fue el doctor Terraza. Porque aquí hay algo muy importante que me olvidé de nombrarles, más bien gracias a la persona que preguntó acerca de esto. El año pasado había un tema a tomar en cuenta, que es que si vos querías agarrar con la doctora Panoso, no podías agarrar infectología con el doctor invitado. Ok, entonces estabas cordialmente obligado, creo, a agarrar con el doctor Saavedra. Eso es lo que escuché. Entonces, tomando eso en cuenta, porque obviamente los horarios pueden cambiar este año de los invitados, yo volvería a agarrar con el doctor Terraza. E incluso, digamos, si no chocara, creo que volvería a agarrar con el doctor Terraza. Les voy a pasar las diapositivas después, no sé si quieren que se las pase, si me dicen que sí. Aquí está básicamente todo lo que hablamos acerca del doctor Terrazas, cómo son sus exámenes. Esta ponderación de acá, como les decía, es para toditos. En semiología todos ustedes van a dar en el teórico un examen multigrupo, así como se da en anatomía. Suele ser de encerrar nomás, no suele haber preguntas abiertas. En cirugía sí hay preguntas abiertas. Estos son los libros, aquí está el temario, lo pueden ver luego. Con el doctor Terrazas, ahora la pregunta, ¿por qué volvería a agarrar con él? La verdad es que el doctor Terrazas te enseña muy bien a hacer historia clínica porque tenés que hacer un montón de historias clínicas. Te da un poquito de estrés con eso de que los exámenes son orales y de que supuestamente si te equivocas te pones cero, lo cual ya les dije que al menos con lo que yo he visto no ha sido así. Con los exámenes que he dado con mis compañeros el año pasado. Entonces fue como que es un incentivo a estudiar en serio, de veras, a saberse así las cosas. Además que tiene auxiliares muy buenos, muy buenos, la verdad, que enseñan muy bien las técnicas. Las prácticas siempre van a ser cada 2 semanas en el Hospital San Juan de Dios, si es que tiene muchos estudiantes, si no es cada una. Puedes escoger a tu comodidad, de lunes a viernes, de 8:30 a 10 a.m., escoges un día y ese día vas a ir cada 2 semanas al hospital. Y cuando no vayas al hospital vas a pasar con tu auxiliar de día, porque es diferente el auxiliar de boleta que de día, al menos el año pasado. Vas a pasar con tu auxiliar de día, prácticas respecto a eso. Aparte, con el doctor Terrazas, él toma lista cada clase que da, cada clase teórica, empieza a tomar lista. Él dice en las primeras clases, incluso él dice de que si asistís a todas sus clases, si tenés asistencia perfecta o casi perfecta, mejor si es perfecta, te puede tomar en cuenta un punto, 2 puntos, ciertos puntos, si es que no llegaste a pasar la materia a fin de año. Yo me acuerdo que él dijo varias veces, yo creo que si viniste todo el año algo debes saber. Eso es lo que él dice entonces. Por eso es que sus clases están tan llenas siempre. Tratan de llegar un poco antes porque de verdad que se llena hartísimo. Llega la gente y empieza, parece a desvestirse y tira un libro allá, otro allá para apartar para sus amigos. Entonces lleguen temprano o tengan amigos que lleguen temprano. Y aparte también importante es de que las actividades, el doctor Terrazas da actividades extra para que ustedes vayan sumando, depende de los coordinadores de él, ustedes participan en las actividades y les suman como hasta más de 10 puntos. El año pasado nos sumó hasta más de 10 puntos las actividades extras que él nos da. Con respecto a los exámenes prácticos, 0.5 vale las historias clínicas que ustedes tienen que hacer, las revisa su auxiliar, escoja muy bien su auxiliar de día si tienen la posibilidad de hacerlo. Creo que 2 puntos vale el video y otros 2 puntos creo que vale, tienen que interpretar una radiografía de tórax en el primer parcial y un electrocardiograma en el segundo. En el tercero cambian las cosas. No me acuerdo exactamente qué era. Entonces, sí volvería a escoger la verdad con el doctor Terrazas, creo. Creo que sí. Pero esa soy yo, ¿no? Con mis opiniones personales. Entonces, eso respecto a SEMI. ¿Todo bien? Sí, Oxy, muchas gracias. Ok. Buenas noches, Auxi. Una Bueno, pregunta. ¿sí? Respecto al horario de fármaco con la doctora Dager, nos comentaron que en algún grupo junta a todos en la mañana, algo así. No sé si pasa. Sí. Con la doctora Dager ella maneja el grupo C y el grupo D. El grupo D es el que pasa los sábados. Los sábados es verdad. Ella realmente no suele, hace esto que es agarrar y juntar a todos los del grupo D, de 1, de 2, de 3 y pasa teoría. A veces se extiende bastante, desde las 7 de la mañana hasta que ella quiera.
y luego toma a veces el examen práctico, a veces todo el día se tarda en teoría, porque ustedes en su boleta dicen, ¿no? De que teoría de fármaco, y luego dice práctica de 1, de 2, de 3 y así. Bueno, a veces ella no suele pasar práctica y empieza a hablar porque se emociona. Entonces es como un podcast también eso, ¿no? Si ustedes son del tipo de personas que no les gusta mucho escuchar teoría, no mantienen mucho la atención durante mucho tiempo, no les aconsejo agarrar ese horario porque es muy pesado. Un montón de amigos que no suelen tener problemas con la atención dijeron que es pesadito, es como un podcast. Pero depende de ustedes, ¿no? Depende de ustedes. Y así, y luego a veces ella toma los exámenes prácticos y eso. El grupo que es entre semanas, yo estaba en ese grupo, es el grupo C, creo que ella estaba en el C2, ahí es normal, sigue totalmente el horario de la boleta. Donde dice teoría, donde dice práctica, lo sigue totalmente, no hay ningún problema con eso. Y donde está la práctica es donde a ustedes les toma el examen oral cada semana. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Auxi. Ah, Una sí. consulta. Ya, a ver, una a la vez, por favor. Buenas noches, Auxi. Una consulta, disculpe. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las materias que cree que es más importante que repasemos antes de ingresar a tercer año? Y también, ¿cuáles Muy son los buena, libros que podemos leer de tercer año para adelantando? Por ejemplo, en segundo año nos decían que fisio vayamos leyendo. claro, muy buena pregunta. Ok, materias a repasar, 100% fisio. Fisiología tienen que repasar bien, por ejemplo, es que en fármaco ustedes no pueden aprender fármaco si no saben fisio. Y la doctora Dager, que normalmente es con la que la mayoría quiere agarrar, les pregunta fisio. O sea, no les dejan pasar sus preguntas si ustedes no le explican la fisiología. Así que repasen fisio, repasen, por ejemplo, en fisio en el tema de diuréticos, renal, 100% renal. En los túbulos que se resuelven en el proximal, en el distal, en el asa de Henle, todo eso ustedes van a ver que hay fármacos que actúan en el túbulo proximal, en el distal, en el asa de Henle. Fisio 100% repasen, porque fisio aparte les va a servir la práctica para semio, en espiro, en electro, presión, pulso, todos esos temitas. Fisio 100% diría. Y bacterio es súper importante también para fármaco, también para cirugía, porque en cirugía hay un tema que es puro bacterio, y ustedes tienen que saberlo para el examen porque se pregunta todo. En bacterio, como les dije, perdón, en fármaco, cuando avancen antibióticos, tienen que saber así bacterio. Así que les va a servir. Y infecto también, si se dan cuenta, infecto es una mezcla de parásito y bacterio. Y salud pública también, se agarran con el doctor Méndez, parásito bacterio. Entonces, bacterio bastante importante repasar. Ahora, ¿qué libro podés leer para tercer año, para ir adelantando? Yo les aconsejaría que depende de su gusto, porque el Soros es muy pesado. Podrían ir leyéndolo, pero si hablamos de semio, yo les aconsejaría que vayan leyendo más el Argente. El Argente es más digerible, es más bonito, así no entras con cero, es importante para la práctica del médico cuando hace examen físico. Si hablamos de semio que es troncal, diría que el Argente. Pero el Argente está bonito escrito, hasta te explica fisiopato. En fármaco podés ir leyendo el Jesús Flores, que es el que puse ahí, o podés leer una guía que haya hecho algún estudiante. Eso es más digerible, eso es bastante más digerible, vas a avanzar más rápido y vas aprendiendo también para los exámenes que sí o sí te van a tomar si estás con la doctora Dager, y así vas leyendo con calma. Y también aparte diría que el Kutzman de Fisiopato, el Kutzman es un libro muy bonito. Sería genial que lo encuentren en físico, yo no lo he encontrado. Es muy bonito, te explica fisio también y la fisiopatología te lo explica de una manera muy sencilla. Eso más allá es para la vida misma, ¿no? Entonces sí diría eso, el Argente, en fármaco como dije. No les aconsejaría tanto leer Ciro tan de mano, porque sí, en Ciro la teoría es bastante memoria. No sé si fueron observadores y vieron la tabla que les puse ahí. Cirugía en los primeros parciales es pura memoria, tienen que memorizar de que la aguja, la punta de la aguja, el cuerpo de la aguja, el número del hilo, cuánto mide un quirófano, cuál es la temperatura de un quirófano, son puras cosas de memoria. Entonces, eso. Muchas gracias, Auxi. Eh,
Auxi, disculpe, ¿será que puede explicar un poco más sobre los auxiliares día de semio, por favor? Claro, claro. Cuando ustedes vean, por ejemplo, en la página del Infocito, el horario de semiología, con el doctor Terrazas, todo esto es con el doctor Terrazas, con el doctor Arce sí se respeta el horario de boleta y creo, no estoy segura, que con la doctora Panoso también. Con el doctor Terrazas les va a aparecer cierto horario de práctica en su boleta. Ese horario, al menos el año pasado y el anteaño pasado y otros años, no lo respeta. Los auxiliares pueden pasar clases, pero no es lo más importante y podés faltarte. A veces lo hacen virtual, a veces no la pasan, a veces sí. Depende de su auxiliar, ¿no? Porque recordemos que en semiología los auxiliares normalmente son por méritos, porque el año pasado al menos solamente les pagaban a los 3 primeros de toda esa lista que ustedes vieron. Entonces, en el día no lo... Para empezar también de que el doctor Terrazas no toma en cuenta la asistencia de la práctica de su boleta. Eso. Ahora, los primeros días de clases, lo que hizo el año pasado fue de que empieza a decir de que, ok, ustedes tienen que escoger un día de lunes a viernes, por ejemplo, miércoles, de 8:30 a 10 de la mañana, que esa va a ser tu práctica importante de semiología. Por ejemplo, ya vos escoges, mira, yo tengo libre este día miércoles, mi práctica es miércoles. Y esa práctica de día tiene su propio auxiliar, que no es el mismo auxiliar de su grupo, porque sería un despelote, ¿no? Porque, o sea, no todos los de su grupo van a poder el mismo día. Entonces, tu auxiliar de día es súper importante, porque te vas a regir a partir de tu práctica de día, no de la de boleta. En tu práctica de día vas a pasar las prácticas todas las semanas y cada 2 semanas, si el doctor Terrazas tiene hartos estudiantes, que suele ser así, vos vas a ir al Hospital San Juan de Dios con él, a la ala de neumología, y te va a mandar a hacer 2, 3 historias clínicas, nos mandaba a hacer por cada ida, que son obligatorias y las presentas para dar tu examen práctico. Entonces, es importante tu auxiliar de día porque te va a enseñar las cosas importantes, te va a acompañar al hospital y aparte te va a evaluar en el examen práctico. Como dije, hay una sección, por ejemplo, en el primer parcial que te evalúan interpretar radiografía de tórax, eso te evalúa el auxiliar. Obviamente puede haber un caso en el cual sea el doctor, pero suele ser el auxiliar. Entonces es diferente, ¿no? En la práctica de día vos escoges el día, cualquiera, de lunes a viernes, de 8:30 a 10 de la mañana, y es importante, lo toman muy en cuenta las asistencias al hospital, nunca se falten. La práctica de boleta incluso suele ser virtual y no se toma en cuenta la asistencia, al menos hasta donde yo vi el año pasado así era. Obviamente puede cambiar, puede ser que si no van también el doctor se moleste, entonces al menos esa es la diferencia. Lo más importante el año pasado y el anteaño pasado es tu práctica de día que escojas. Por eso traten de ir a las teorías del doctor Terrazas las primeras veces, porque la división de las prácticas tenés que hacerla ya en su clase teórica. Eso. ¿Se entendió mejor? ¿Me expliqué mejor? Sí, Alci, gracias. Y disculpe, ¿hay alguna guía de fármaco que usted recomiende? Sí, creo que por acá las tengo. Sí, aquí tengo una guía. Esta guía de acá, yo las tengo. Déjame ver de quién son, no me acuerdo exactamente. Esta es la guía que yo usé, que es de la auxiliar Naomi Solís, creo que ahora es de Bacterio igual, del auxiliar Nicola Aguilar, que ella también es auxiliar de semio y también es de Bacterio, y del auxiliar Alex Arroyo, que es de semio y no me acuerdo de qué más. Son de ellos 3 y viene así, no me acuerdo cuánto me costó, creo que 50 bolivianos, pero está muy buena, a mí me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque está en formato de tabla y a mí me encanta estudiar por tabla. Yo siempre he hecho tablas al momento de estudiar, en medicina siempre he hecho tablas, entonces está así y está resaltadito. Esto no me pagaron publicidad, pero me gustó mucho esta guía, me ayudó mucho a estudiar. Cuando complementas yendo a las clases, te va muy bien en los exámenes teóricos y prácticos, porque ella pregunta de lo que habla. Y aquí está netamente de lo que habla también. Aquí está la otra igual del segundo parcial. Entonces, si la pueden conseguir, sería muy bueno ir leyendo de ahí. Yo les aconsejaría eso. Fármacos es una materia muy bonita, se agarran con la doctora Dajer, muy lindo y muy importante. Sería bueno que vayan leyendo las guías para que no los agarre de sorpresa, para que participen y así. Ya, muchas gracias, Alci. ¿Alguna otra duda, chicos, sobre algún docente, algo por el estilo?
Entonces, si no hay más dudas, eso sería todo con respecto a la clase que hicimos acerca de tercer año. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden hacerlo aquí, ahorita, o si son tímidos, pueden hacerla por WhatsApp. No sé si gustan que les pase las diapositivas que hice. Sí, por favor, Auxi. Ya, pues, entonces, se las paso en el grupo y eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado. Pregunta, ¿qué tan cierto es que el doctor Terrazas realiza todos los casos clínicos para los parciales de semiología? Que si el doctor Terrazas revisa todos los casos. Realiza los casos clínicos para los parciales de semiología. Es el auxiliar del día. Por eso es importante el auxiliar del día. Él es el que va a agarrar tus historias clínicas y va a ver que estén completas, totalmente bien escritas. Porque el doctor de razas el año pasado tenía como 120 alumnos, más de 120 de hecho, creo. Entonces se tardaría muchísimo haciéndolo él. Tu auxiliar de día es el que revisa tus historias clínicas y también el video. Él es el que hace todo eso. Eso. Bueno, si no hay otra duda más, ¿alguien tiene una pregunta? Ok, chicos, entonces eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Lo hice con mucho cariño, las diapositivas, el contar mi experiencia, todo eso. Espero que les vaya súper bien en tercero. Es un año pesadito. Espero que estudien. Y todas esas cosas, ¿no? Muchas gracias, Auxi. Muchas gracias, Nadie de qué. Auxilia. Muchas gracias, Auxi. Nadie de qué.